una mansión en España, un hombre muerto y, junto a su cuerpo, una fotografía que nadie supo explicar. En 1977, el compositor Waldo de los Ríos fue encontrado sin vida en su casa. La escena ya era impactante, pero lo que desconcertó incluso a la policía fue otro detalle. Entre sus pertenencias había 2 fotos. En una de ellas aparecía Janet, sonriendo, ajena a todo. Desde ese momento, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Por qué esa imagen estaba allí? ¿Y qué significaba realmente para un hombre que estaba a punto de morir? Janet fue llamada a declarar. No fue acusada. No hubo cargos. Pero la historia no terminó ahí, porque durante décadas, ese episodio volvió una y otra vez, envuelto en rumores, medias verdades y silencios incómodos. Para muchos, fue solo una coincidencia. Para otros, un misterio sin resolver. Pero para entender esa fotografía, hay que mirar mucho más atrás. Antes del cadáver, antes del escándalo, antes incluso de la fama. Y es ahí donde esta historia se vuelve realmente perturbadora. Para entender por qué la fotografía de Janet estaba junto al cuerpo de Waldo de los Ríos, hay que retroceder mucho más atrás. Antes del éxito, antes del escándalo, incluso antes de que ella tuviera voz para decidir sobre su propia vida. Janet nació en Londres, hija de padre belga y madre española. Su infancia estuvo marcada por un constante desarraigo. Vivía entre idiomas, entre países, entre identidades que nunca terminaban de asentarse. Cuando sus padres se separaron de forma abrupta, su mundo volvió a romperse. De un día para otro, fue trasladada a Barcelona, lejos de todo lo que conocía. Ese cambio no fue suave, no fue elegido, fue impuesto. Según ella misma contaría años después, durante mucho tiempo dejó de hablar. No porque no pudiera, sino porque no quería. El idioma se le volvió ajeno. El entorno, hostil, y el silencio se convirtió en su primera forma de defensa. Ese detalle es clave para entender todo lo que vendría después. Janet no aprendió a imponerse. Aprendió a resistir sin ruido. A los 16 años, su vida dio un giro inesperado. Fue integrada al grupo musical Picnic. No porque persiguiera una carrera artística, sino porque alguien vio en ella una imagen que encajaba. Joven, frágil, distinta. Su voz suave contrastaba con una industria acostumbrada a grandes gestos y personalidades dominantes. El éxito llegó rápido. Demasiado rápido. La canción Cállate niña se convirtió en un fenómeno. Pero el título, con el tiempo, adquiriría un significado inquietante. Porque mientras su voz sonaba en todas partes, su capacidad de decidir se reducía cada vez más. Su madre, preocupada por la exposición y el entorno, tomó una decisión radical: obligarla a abandonar la música. No hubo negociación. No hubo alternativa. Janet dejó los escenarios en el punto más alto. Ese fue el primer gran no de su vida. Pero no fue un no elegido. Fue un no impuesto. Y cuando a una persona se le arrebata aquello que le da identidad, aprende algo peligroso. Aprende que su deseo no importa. Aprende que callar es más seguro que insistir. Durante años, Janet desapareció del mapa musical. No dio entrevistas. No explicó su ausencia. Simplemente dejó de estar. Mientras tanto, la industria siguió girando sin ella, hasta que ocurrió algo que cambiaría todo. A principios de los años 70, Janet regresó a la música. No como una rebelde declarada. No como una figura desafiante. Regresó casi por accidente, con una canción que ni siquiera quería cantar. Soy rebelde. La ironía era brutal. Janet no se sentía rebelde. No se veía a sí misma como una figura de oposición. De hecho, intentó rechazar la canción. No conectaba con la letra. No se reconocía en ella. Pero la canción fue grabada. Y el público decidió por ella. Soy rebelde se convirtió en un himno. En un símbolo generacional. En una voz para quienes no podían decir lo que sentían. En plena España franquista, la canción fue leída como un acto de resistencia silenciosa. Y Janet quedó atrapada en una imagen que no había elegido. Aquí ocurre algo importante. Janet se convirtió en símbolo precisamente porque no gritaba. Porque no desafiaba abiertamente. Porque su fragilidad parecía auténtica. El sistema permitía ese tipo de rebeldía.
una rebeldía que no amenazaba directamente al poder. Pero el precio fue alto. A partir de ese momento, Janet fue observada, controlada, interpretada. Cada palabra suya era analizada, cada silencio exagerado. Y ella, fiel a su naturaleza, eligió el camino que conocía desde niña: callar. Ese patrón se repite una y otra vez en su vida. Luego llegó ¿Por qué te vas?, otra canción que hablaba de despedidas, de ausencias, de pérdidas. Al principio pasó desapercibida, pero años más tarde el cine la rescató. La película Cría Cuervos la convirtió en un símbolo universal del abandono. Janet volvió a ser la voz del adiós, sin haberlo pedido. Es en este contexto donde aparece Waldo de los Ríos. Waldo no era un músico cualquiera. Era un compositor brillante, respetado, con una sensibilidad fuera de lo común. También era un hombre profundamente dividido, entre el éxito y la presión, entre su mundo interno y una sociedad que no le permitía existir con libertad. Janet y Waldo se conocieron profesionalmente. Colaboraron, trabajaron juntos, se entendían desde un lugar que iba más allá de la música. No hay pruebas públicas de una relación sentimental. Lo que sí está documentado es una relación de confianza y admiración mutua. Waldo veía en Janet algo que pocos veían: no una estrella, una persona frágil sobreviviendo en un entorno hostil. Para Janet, Waldo representaba algo distinto. Un espacio creativo donde no tenía que alzar la voz, donde su forma de ser no era un problema, sino una cualidad. Esa conexión fue profunda, pero también peligrosa, porque Waldo cargaba sus propios demonios. Vivía bajo presión constante. Su vida personal estaba atravesada por conflictos internos y externos que la sociedad de la época no estaba preparada para aceptar. En 1977, Waldo de los Ríos fue encontrado muerto en su casa. La investigación oficial concluyó que se trató de un suicidio. No hubo imputaciones, no hubo terceros acusados, pero la escena dejó una imagen imposible de borrar. Junto al cuerpo, la fotografía de Janet. Desde ese instante, todo cambió para ella. Janet fue llamada a declarar. Respondió preguntas. Colaboró con la investigación. No fue acusada de nada. Legalmente, el caso se cerró, pero mediáticamente apenas comenzaba. La pregunta era simple, pero devastadora. ¿Por qué su foto estaba allí? Nadie supo responderla de forma concluyente. Ni la policía, ni los periodistas, ni Janet. Y cuando no hay respuesta clara, la imaginación ocupa el lugar de la verdad. Desde ese momento, Janet quedó ligada para siempre a un episodio que no provocó, a una muerte que no controló, a una imagen que no eligió. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente injusta, porque Janet hizo lo que siempre había hecho. Guardó silencio, no dio entrevistas explicativas, no escribió libros, no intentó limpiar su nombre públicamente. Simplemente siguió viviendo, cantando, amando, protegiendo su espacio privado. Ese silencio, sin embargo, fue interpretado de muchas formas. Para algunos, fue culpabilidad. Para otros, dignidad. Para otros, miedo. Pero nadie se detuvo a considerar lo más evidente: que Janet llevaba toda una vida aprendiendo que hablar no siempre protege. Que a veces, hablar solo empeora las cosas. Antes de continuar, dime algo en los comentarios. Si una persona es inocente, ¿tiene la obligación de explicarse públicamente? Si esta historia te está atrapando, dale like al video y suscríbete al canal. Este tipo de relatos solo se entienden cuando se escuchan completos, porque en la parte 2 vamos a entrar en el periodo más duro de su vida: el peso del escándalo, la forma en que el silencio empezó a cobrar factura, y la decisión que tomó Janet para no repetir el destino de Waldo. Y ahí es donde todo se vuelve aún más inquietante. Después de la muerte de Waldo de los Ríos, el silencio dejó de ser una elección discreta y se convirtió en una carga constante. No porque Janet hubiera hecho algo incorrecto, sino porque el entorno comenzó a exigirle explicaciones que ella nunca estuvo preparada para dar. El caso, desde el punto de vista legal, se cerró con rapidez. La policía no encontró indicios de participación de terceros. Janet fue interrogada como parte del proceso y quedó completamente desvinculada de cualquier responsabilidad. No hubo acusaciones, no hubo cargos, no hubo nada más que investigar.
Pero el cierre judicial no significó el cierre público. A partir de ese momento, cada aparición de Janet fue observada con una lupa distinta. Ya no era solo la cantante de voz suave, era la mujer de la foto. Un título que nunca pidió y que nunca pudo sacudirse del todo. Los medios comenzaron a especular, no con hechos, sino con preguntas. ¿Qué tipo de relación tenía con Waldo? ¿Por qué su imagen era tan importante para él? ¿Qué había pasado en los días previos a su muerte? Ninguna de esas preguntas tenía respuestas simples. Y Janet, fiel a su naturaleza, eligió no alimentar el ruido. Aquí hay un punto clave que muchas veces se pasa por alto. En la España de finales de los años 70, hablar abiertamente de ciertos temas no solo era incómodo, era peligroso. La salud mental, la orientación sexual, la presión social, el suicidio. Todo eso se manejaba con silencios forzados y eufemismos. Waldo de los Ríos era un hombre complejo, sensible, profundamente talentoso. También vivía bajo una presión constante en un contexto que no le permitía mostrarse tal como era. Eso fue señalado por amigos y colegas años después. Pero en su momento, casi nadie lo dijo en voz alta. Janet entendía ese contexto mejor que muchos. Ella misma había crecido aprendiendo a protegerse callando, a no exponerse, a no ofrecer versiones que luego pudieran ser utilizadas en su contra. Así que hizo lo único que sabía hacer: continuar. Siguió grabando discos, siguió actuando en escenarios, siguió prestando su voz a canciones que hablaban, una y otra vez, de ausencias, despedidas y pérdidas, como si su repertorio se hubiera convertido en un reflejo involuntario de lo que estaba viviendo. Pero algo había cambiado. Quienes la conocieron en esa época recuerdan a una Janet más reservada que nunca, más cuidadosa con su entorno, menos dispuesta a confiar, no porque se sintiera culpable, sino porque había aprendido una lección dura. La exposición no siempre trae justicia. Cada entrevista era un riesgo. Cada pregunta podía abrir una herida. Y cada silencio era interpretado como sospecha. Ese círculo vicioso es devastador para cualquier persona. Y más aún para alguien que nunca se sintió cómoda en el centro del escenario. En ese periodo, Janet tomó una decisión importante: separar de forma radical su vida pública de su vida privada. No permitir que una contaminara a la otra. No responder a provocaciones mediáticas. No aclarar rumores. Esa estrategia tuvo un costo. Alimentó la curiosidad, pero también le permitió seguir adelante sin quedar atrapada en un rol que no le pertenecía. Mientras tanto, el nombre de Waldo de los Ríos seguía siendo mencionado en relación con su música, pero cada vez menos con su historia personal. El foco se desplazó lentamente. El tiempo hizo lo que suele hacer: atenuar el impacto inicial. Para Janet, sin embargo, el episodio nunca desapareció del todo. No porque viviera atormentada por él, sino porque sabía que cualquier paso en falso podía devolverlo al centro de la conversación. Esa conciencia moldeó todas sus decisiones posteriores. Rechazó proyectos que implicaban demasiada exposición. Evitó mercados donde la prensa sensacionalista era dominante. Se negó a cantar en inglés, a pesar de tener ofertas concretas para hacerlo. No por incapacidad, por control. Cada no era una forma de protegerse. Ese patrón se repite de manera consistente a lo largo de su vida. Janet no persiguió la fama a cualquier precio. Nunca lo hizo. Y después de 1977, menos que nunca, mientras otros artistas aprovechaban el escándalo para reinventarse, ella hizo lo contrario. Bajó el perfil. Redujo su presencia. Eligió espacios donde pudiera seguir siendo ella misma sin explicarse. Ese camino no fue fácil. Implicó renunciar a oportunidades enormes. Implicó aceptar que su carrera tendría límites autoimpuestos. Pero también le permitió algo fundamental: no perderse a sí misma. Aquí es donde la historia empieza a tomar una dirección distinta a la que muchos imaginan. Porque Janet no se convirtió en una figura trágica. No se hundió. No desapareció. Se sostuvo. Y lo hizo de una manera que, vista con distancia, parece casi radical. Resistir sin gritar. Continuar sin justificarse. Vivir sin ofrecer espectáculo. Pero esa resistencia silenciosa también tuvo consecuencias internas. Porque cargar con un estigma,
Aunque sea injusto, desgasta. Obliga a medir cada gesto, cada palabra, cada ausencia. A finales de los años 70 y principios de los 80, Janet ya había tomado una decisión que marcaría el resto de su vida. No permitir que la tragedia de Waldo definiera quién era. Eso significaba algo muy concreto. No volver sobre ese episodio públicamente. No explicarlo. No reabrirlo. Para muchos, esa decisión fue incomprensible. Para ella, fue necesaria. Antes de seguir, quiero preguntarte algo. ¿Crees que guardar silencio frente a una injusticia siempre es debilidad? ¿O a veces es la única forma de sobrevivir? Déjalo en los comentarios. Leerlos ayuda a entender por qué esta historia sigue generando tantas interpretaciones distintas. Si este contenido te está resultando interesante, dale like y suscríbete al canal. Historias como esta necesitan tiempo para ser comprendidas, porque en la parte 3 vamos a analizar cómo Janet reconstruyó su vida lejos del escándalo, la relación que eligió para siempre, y por qué el amor estable se convirtió en su mayor refugio frente a un mundo que nunca dejó de observarla. Ahí es donde la historia cambia de tono, pero no de intensidad. Después del impacto mediático y del peso silencioso que siguió a la muerte de Waldo de los Ríos, Janet entendió algo fundamental. Si quería seguir adelante, necesitaba construir una vida que no dependiera de la opinión pública. Y esa reconstrucción no comenzó en un escenario, comenzó en lo privado. A finales de los años 70, Janet tomó una decisión que pasaría casi desapercibida para la prensa, pero que marcaría todo su futuro. Elegir una relación estable, lejos del ruido, con alguien que no pertenecía al mundo del espectáculo. Su matrimonio no fue un evento mediático ni una estrategia de imagen. Fue, según sus propias palabras en entrevistas posteriores, un refugio. No buscó una pareja famosa. Buscó normalidad. Esa elección es clave para entender por qué Janet logró algo que muchos artistas no consiguen después de una crisis pública. Estabilidad emocional. Mientras el mundo seguía asociando su nombre a un episodio trágico, ella construía una rutina completamente distinta. Hogar, horarios, silencios compartidos que no necesitaban explicación. En ese espacio privado, la música dejó de ser una obligación y volvió a ser una elección. Janet siguió grabando, pero bajo sus propios términos, sin giras interminables, sin exposición excesiva, sin campañas agresivas. Cantaba porque quería, no porque tuviera que demostrar nada. Durante los años 80, su carrera continuó de manera constante pero discreta. Lanzó álbumes, realizó presentaciones seleccionadas y mantuvo una relación cercana con su público más fiel. No buscó titulares, no buscó polémicas, no respondió a rumores. Ese perfil bajo fue interpretado de muchas maneras. Para algunos, era una estrategia para borrar el pasado, para otros, una señal de fragilidad. Pero quienes la conocían de cerca lo veían distinto. Janet había encontrado un equilibrio que no estaba dispuesta a sacrificar. Mientras tanto, el recuerdo de Waldo de los Ríos permanecía latente. No como un escándalo activo, sino como una sombra inevitable. Cada cierto tiempo, algún medio rescataba la historia. Volvía a mencionar la fotografía. Volvía a insinuar preguntas sin respuesta. Janet nunca reaccionó públicamente. Ese silencio no fue indiferencia. Fue coherencia. Hablar habría significado reabrir una herida que ya había aprendido a vivir cerrada. Y, sobre todo, habría implicado volver a un rol que nunca quiso ocupar, el de protagonista de una tragedia ajena. A lo largo de los años, Janet dejó claro, de manera indirecta, cuál era su postura frente a la fama. No la rechazaba, pero tampoco la necesitaba. Para ella, la música era un lenguaje íntimo, no un campo de batalla. Esa visión se reflejó en sus decisiones profesionales. Rechazó colaboraciones que prometían gran visibilidad, pero exigían una exposición personal mayor. Se negó a reinventarse como personaje mediático. Prefirió seguir siendo ella misma, incluso si eso implicaba quedarse al margen de las grandes tendencias. Aquí es donde su historia se vuelve profundamente humana. Porque Janet no huyó del mundo. Simplemente eligió un lugar distinto dentro de él. Un lugar donde podía existir sin ser constantemente interrogada. Con el paso del tiempo, su matrimonio se consolidó como el eje central de su vida.
Juntos atravesaron décadas de cambios, crisis y transformaciones. Lejos de los focos, construyeron algo que rara vez se menciona cuando se habla de celebridades: permanencia. Esa permanencia fue puesta a prueba cuando su esposo enfermó gravemente años más tarde. Janet redujo aún más su actividad pública para acompañarlo. Durante 4 años, según contó ella misma en entrevistas, su prioridad fue cuidarlo. En ese periodo, pronunció una frase que sorprendió a muchos. Dijo que había rezado para que su esposo pudiera descansar cuando el sufrimiento se volvió insoportable. Esa declaración, sacada de contexto por algunos titulares, fue en realidad una muestra de algo que siempre la había definido: compasión silenciosa. No era una frase escandalosa. Era una confesión íntima sobre el amor y el límite humano frente al dolor. Esa experiencia reforzó aún más su distancia del ruido mediático. Janet entendió que la vida real no ocurre en titulares. Ocurre en habitaciones cerradas, en rutinas repetidas, en decisiones difíciles que nadie aplaude. Mientras tanto, su figura seguía siendo redescubierta por nuevas generaciones. Canciones como ¿Por qué te vas? Y Soy rebelde adquirieron nuevos significados con el paso del tiempo. Ya no eran solo himnos de juventud. Se convertían en reflejos de una vida marcada por despedidas y resistencia. Janet observaba todo eso desde lejos, sin intervenir, sin corregir interpretaciones. Permitía que las canciones hablaran por ella. Esa elección es fundamental para entender por qué nunca intentó reescribir su historia públicamente. Sabía que cualquier intento de control absoluto era inútil. La única coherencia posible era vivir de acuerdo con sus valores. Y esos valores eran claros: discreción, lealtad, cuidado, silencio cuando hablar no suma. Aquí surge una pregunta inevitable: ¿puede una persona sanar sin contar su versión al mundo? Janet parecía creer que sí, que la sanación no siempre necesita testigos, que a veces basta con seguir adelante sin mirar atrás. Esa filosofía explica por qué, a pesar de los rumores recurrentes, nunca aceptó proyectos biográficos ni documentales centrados en el escándalo. No quiso convertir su vida en relato ajeno. Prefirió que quedara incompleta antes que distorsionada. Antes de continuar, dime algo en los comentarios. ¿Crees que el amor estable puede ser una forma de resistencia frente a un mundo que exige explicaciones constantes? Si esta historia te está manteniendo atento, dale like al video y suscríbete al canal. Aquí seguimos cada hilo hasta el final, sin forzar conclusiones, porque en la parte 4 vamos a entrar en un momento clave. Cuando Janet empezó a decir no de manera consciente, cuando el rechazo se convirtió en identidad, y cuando su carrera tomó un rumbo que nadie esperaba. Ahí es donde su silencio deja de ser defensivo y se vuelve una elección poderosa. Con el paso de los años, algo empezó a cambiar en la manera en que Janet se relacionaba con el mundo. Ya no se trataba solo de protegerse del ruido. Se trataba de elegir activamente qué aceptar y, sobre todo, qué rechazar. Decir no dejó de ser una consecuencia y se convirtió en una postura. Durante los años 80, su nombre seguía teniendo peso. Productores, compositores y sellos discográficos sabían que una canción en su voz podía cruzar fronteras. Y las ofertas llegaron. Muchas. Algunas de ellas habrían cambiado por completo su carrera. Janet las rechazó. No porque no pudiera asumirlas, no por falta de talento, sino porque no encajaban con la vida que había decidido construir. Propuestas para cantar en inglés, para adaptarse a sonidos de moda, para reinventar su imagen. Todo eso estaba sobre la mesa. Y todo eso fue descartado. Para la industria, esas decisiones resultaban incomprensibles. En un entorno donde el crecimiento se mide en visibilidad y expansión, ella parecía ir en sentido contrario. Reducir, simplificar, cerrar puertas. Pero desde dentro, la lógica era clara. Cada puerta abierta implicaba una exposición mayor. Y cada exposición mayor aumentaba el riesgo de que el pasado volviera a imponerse sobre el presente. Janet no quería volver a ser definida por una fotografía, por un episodio, por una narrativa que nunca eligió. Prefería una carrera más pequeña, pero coherente. Esa coherencia se manifestó también en su manera de trabajar. Elegía canciones que no la obligaran a representar un personaje distinto de quien era. Letras íntimas, tonos suaves,
Historias que hablaban de emociones universales, sin necesidad de explicaciones personales. Mientras el mercado avanzaba hacia lo espectacular, Janet se mantenía en lo esencial. Ese contraste se volvió más evidente con el tiempo. En los 90, cuando la industria musical empezó a transformarse radicalmente, su figura parecía pertenecer a otro ritmo. No competía, no se adaptaba forzadamente. Simplemente permanecía. Y permanecer, en un mundo que exige constante reinvención, es una forma de resistencia. Aquí aparece un punto crucial. Janet no construyó una carrera basada en el conflicto. No capitalizó el misterio. No utilizó el silencio como herramienta de marketing. Lo utilizó como límite. Ese límite le permitió algo que pocas figuras públicas consiguen: llegar a la madurez sin haberse traicionado. Mientras tanto, el episodio de Waldo de los Ríos seguía apareciendo de manera intermitente, no como noticia central, sino como referencia recurrente. Un recordatorio de que la historia no estaba cerrada para todos, aunque ella la hubiera cerrado para sí misma. Cada vez que un medio intentaba reabrir el tema, Janet respondía de la misma manera. No respondía. Ese silencio, lejos de ser pasivo, era una decisión activa. Una forma de no permitir que el pasado dictara el presente. En entrevistas escasas y cuidadosamente seleccionadas, Janet hablaba de música, de procesos creativos, de la importancia de la tranquilidad. Evitaba cualquier mención directa al episodio que marcó su vida, no por negación, sino por respeto a un límite que había establecido hacía años. Ese comportamiento no siempre fue bien recibido. Algunos lo interpretaron como evasión, otros como falta de transparencia. Pero Janet nunca intentó convencer a nadie de su postura. No buscaba comprensión. Buscaba paz. A lo largo de esta etapa, su relación con el público se transformó. Ya no era una figura omnipresente, pero sí una presencia constante para quienes la seguían desde el inicio. Su audiencia se volvió más pequeña, pero más fiel. Ese tipo de vínculo es raro en la industria. No se basa en la novedad, sino en la confianza, en saber qué esperar y aceptar lo que no se ofrece. Janet ofrecía música, no ofrecía explicaciones. Con el tiempo, ese equilibrio empezó a generar una nueva lectura de su figura. Para algunos críticos, se convirtió en un ejemplo de integridad. Para otros, en una artista anacrónica. Para muchos, en un misterio permanente. Y Janet aceptó todas esas lecturas sin intervenir. Porque intervenir habría significado entrar en un juego que ya conocía demasiado bien, el de justificar decisiones personales frente a expectativas ajenas. En esta etapa de su vida, el matrimonio seguía siendo su ancla, un espacio donde no había que demostrar nada, donde no existían entrevistas ni titulares, donde la vida transcurría a un ritmo distinto. Ese contraste entre lo público y lo privado fue fundamental para sostener su elección de decir no. No a proyectos desalineados, no a exposiciones innecesarias, no a narrativas que no la representaban. Cada no reforzaba el anterior, y con el tiempo, ese conjunto de rechazos se convirtió en una identidad. Janet no era la cantante que lo aceptaba todo, era la artista que elegía. Esa postura, sin embargo, también tuvo consecuencias. A medida que el mercado cambiaba, su presencia disminuía. No porque desapareciera, sino porque ya no encajaba en las nuevas lógicas de consumo rápido y visibilidad constante. Y ella lo sabía. Sabía que mantenerse fiel a sí misma implicaba, eventualmente, quedar al margen de los grandes circuitos. Y aceptó ese precio. Aquí es donde su historia se separa definitivamente del relato típico de la celebridad. No hay caída estrepitosa. No hay retiro forzado. Hay una retirada gradual, consciente, coherente. Janet no se fue porque no pudiera seguir. Se fue porque no quería hacerlo bajo condiciones ajenas. Ese tipo de decisión no suele generar aplausos inmediatos. Genera silencio. Y ella estaba acostumbrada a vivir en él. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Crees que decir no a tiempo puede ser más valiente que aceptar todas las oportunidades? Déjalo en los comentarios. Tu punto de vista ayuda a completar esta historia. Si este contenido te está resultando valioso, dale like y suscríbete al canal. Aquí seguimos cada etapa con paciencia y contexto, porque en la parte 5
Vamos a analizar cómo ese rechazo consciente fue llevando a Janet hacia un retiro cada vez más profundo. No como huida, sino como culminación de una forma de vivir. Y ahí es donde el silencio deja de ser defensa para convertirse en legado. Con el tiempo, decir no dejó de ser una reacción frente a propuestas concretas y se transformó en algo más profundo. Se convirtió en una forma de vida. Para Janet, retirarse no fue una decisión tomada de un día para otro. Fue un proceso lento, casi imperceptible, construido a base de pequeñas renuncias. Primero fueron menos entrevistas, luego menos conciertos, después menos discos. Nada abrupto, nada dramático. Simplemente cada vez estaba menos. A diferencia de otros artistas que anuncian su retiro como un acontecimiento, Janet nunca lo proclamó. No hubo comunicados oficiales ni despedidas grandilocuentes, porque para ella, retirarse no era un gesto público, era una consecuencia natural de sus elecciones. Durante los años 90, su presencia en los medios se volvió esporádica. Seguía grabando, pero sin la urgencia de antes. Publicaba trabajos que pasaban casi desapercibidos para el gran público, pero que eran valorados por quienes la seguían de cerca. Su música ya no buscaba conquistar mercados. Buscaba coherencia. Ese cambio desconcertó a muchos. ¿Por qué alguien con una carrera consolidada decidiría reducir su alcance voluntariamente? La respuesta no estaba en una crisis creativa ni en un desgaste profesional. Estaba en algo más íntimo. Janet había dejado de necesitar validación externa. Aquí aparece un punto crucial. La fama, para ella, nunca fue un objetivo en sí mismo. Fue una consecuencia. Y cuando esa consecuencia empezó a interferir con su bienestar, dejó de tener sentido. En entrevistas muy puntuales, Janet hablaba de la importancia de vivir sin ruido, de proteger la vida cotidiana, de no confundir reconocimiento con plenitud. Eran frases simples, pero reveladoras. No hablaban de renuncia, sino de elección. Mientras tanto, el mundo seguía cambiando a su alrededor. La industria musical se aceleraba. La exposición se volvía constante. La intimidad, un lujo cada vez más raro. En ese contexto, su figura parecía aún más ajena. Y, sin embargo, su música seguía encontrando oyentes. Canciones como ¿Por qué te vas? Y Soy rebelde adquirieron nuevas capas de significado con el paso del tiempo. Para muchos, ya no eran solo recuerdos de juventud. Eran acompañantes de momentos de pérdida, de cambio, de despedida. Janet observaba ese fenómeno con distancia. No intervenía, no reinterpretaba. Dejaba que las canciones vivieran su propia vida. Ese desapego no era indiferencia. Era respeto por el oyente. Entendía que, una vez publicada, la música ya no le pertenecía del todo. En paralelo, su vida personal seguía siendo el centro. El matrimonio, construido lejos del foco, le ofrecía una estabilidad que nunca había tenido en la infancia. Rutinas simples, silencios compartidos, un espacio donde no tenía que ser nada más que ella misma. Ese contraste con la vida pública era radical. Y cuanto más lo experimentaba, menos sentido tenía volver al ruido. A medida que los años avanzaban, Janet empezó a rechazar incluso proyectos que encajaban con su estilo, no por falta de interés artístico, sino porque ya no sentía la necesidad de seguir produciendo. Había dicho lo que quería decir. Para muchos artistas, ese punto nunca llega. Siempre hay algo más que demostrar. Janet, en cambio, parecía haber cerrado ese ciclo. Aquí es donde su historia se separa definitivamente del relato habitual de la celebridad retirada. No hay amargura, no hay desencanto visible. Hay una serenidad construida con coherencia, pero esa serenidad no significa ausencia de conflictos. Vivir al margen también tiene costos. Implica aceptar que el olvido llega, que las nuevas generaciones no te conozcan, que tu nombre deje de ser mencionado. Janet aceptó ese costo sin resentimiento, porque para ella, el olvido era preferible a la exposición constante. Era el precio justo por la tranquilidad. Mientras tanto, el episodio de Waldo de los Ríos permanecía en segundo plano, ya no como escándalo activo, sino como un recuerdo lejano que algunos medios rescataban ocasionalmente. Cada vez que eso ocurría, Janet mantenía la misma postura. Ninguna declaración. Ese silencio, sostenido durante décadas,
se convirtió en parte inseparable de su identidad pública, para bien o para mal. Algunos críticos comenzaron a leer su retirada como un gesto político involuntario. En un mundo que exige visibilidad constante, desaparecer voluntariamente es un acto disruptivo. Janet nunca lo planteó en esos términos, pero el efecto estaba ahí. Su ausencia cuestionaba un sistema que asume que todo debe mostrarse, que toda vida debe ser narrada, que todo silencio es sospechoso. Janet demostraba lo contrario, que el silencio también puede ser una forma legítima de existencia. A lo largo de estos años, recibió homenajes discretos, reconocimientos que aceptaba sin hacer de ellos un espectáculo, apariciones puntuales que confirmaban algo importante. No había desaparecido del todo, simplemente había elegido cuándo y cómo estar. Ese control del tiempo propio es uno de los lujos más difíciles de conseguir para una figura pública. Y Janet lo había logrado a través de una renuncia consciente. Aquí surge una reflexión inevitable. ¿Qué significa realmente triunfar? Para muchos es llegar a la cima y permanecer allí. Para Janet parecía ser algo distinto. Llegar a la cima y saber cuándo bajarse. Ese descenso voluntario no fue comprendido por todos, pero fue coherente con toda su historia. Una historia marcada por decisiones ajenas en la infancia, por silencios impuestos, por narrativas que no eligió. En la adultez, Janet se permitió algo que nunca había tenido: el control. Control sobre su tiempo, control sobre su exposición, control sobre su propia historia, incluso si eso significaba no contarla. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Crees que retirarse a tiempo puede ser una forma de victoria, aunque nadie lo celebre? Déjalo en los comentarios. Tu respuesta ayuda a darle sentido a esta etapa de su vida. Si este contenido te está atrapando, dale like y suscríbete al canal. Estas historias necesitan continuidad para entenderse, porque en la parte 6 vamos a entrar en el momento más íntimo y delicado: la enfermedad de su esposo, la experiencia del cuidado y la frase que pronunció años después y que muchos malinterpretaron. Ahí es donde el silencio de Janet adquiere una dimensión aún más profunda. Cuando la vida pública se apaga casi por completo, lo único que queda es lo esencial. Y para Janet, lo esencial en esa etapa ya no tenía nada que ver con escenarios, discos o expectativas ajenas. Tenía que ver con acompañar. Años después de haber reducido su actividad artística al mínimo, su esposo enfermó gravemente. No fue un episodio breve ni una crisis puntual. Fue un proceso largo, lento, exigente, una enfermedad que avanzaba sin prisa pero sin pausa, y que transformó por completo la rutina de ambos. Janet volvió a hacer lo que había hecho toda su vida: ajustarse, adaptarse, callar. Durante casi 4 años, su mundo se redujo a lo cotidiano: consultas médicas, horarios estrictos, medicación, noches sin dormir. Decisiones pequeñas que, acumuladas, pesan más que cualquier gira internacional. En ese periodo, prácticamente desapareció del espacio público. No porque alguien se lo pidiera, porque no había espacio emocional para nada más. Cuidar se convirtió en su única prioridad. Aquí es importante detenerse en algo. Janet no habló de esta etapa mientras la vivía. No la compartió. No la utilizó para construir un relato de sacrificio. Simplemente la atravesó, como había atravesado tantas otras cosas, en silencio. Años más tarde, cuando su esposo finalmente falleció, Janet concedió una de las entrevistas más honestas de toda su vida. No fue extensa, no fue emotiva en exceso, fue directa, y en ella pronunció una frase que sorprendió y desconcertó a muchos. Dijo que había rezado para que él pudiera descansar cuando el sufrimiento se volvió insoportable. Esa frase, sacada de contexto por algunos titulares, generó reacciones intensas. Para quienes no habían vivido una experiencia similar, sonó dura. Para quienes sí, resultó dolorosamente comprensible. Janet no hablaba de rendirse, hablaba de compasión. Había pasado años viendo cómo la persona que amaba perdía fuerzas, autonomía, bienestar. Había acompañado cada etapa sin exponerse, sin pedir reconocimiento, sin buscar comprensión pública, y cuando llegó el final, lo aceptó como parte del amor.
Esa declaración reveló algo profundo sobre su forma de entender la vida. Jeanette nunca idealizó el sufrimiento. No lo romantizó. No lo convirtió en espectáculo. Lo asumió como una realidad que, cuando se vuelve extrema, también necesita un límite. Ese enfoque explica muchas de sus decisiones anteriores. Explica por qué nunca quiso explotar la tragedia de Waldo de los Ríos. Explica por qué rechazó narrativas victimistas. Explica por qué eligió una vida discreta incluso cuando tenía derecho a exigir atención. Jeanette no veía valor en exponer el dolor. Veía valor en atravesarlo con dignidad. Después de la muerte de su esposo, su presencia pública fue aún más esporádica. No hubo un regreso simbólico. No hubo discursos. No hubo intentos de resignificar la pérdida a través del arte. Jeanette siguió viviendo, ahora sola, pero con la misma coherencia. Ese momento marcó un punto sin retorno. Si antes su retiro era parcial, ahora se volvió casi total. No por tristeza, sino por claridad. Había cerrado los grandes ciclos de su vida. El artístico, el sentimental, el personal. Aquí es donde muchas biografías buscan un clímax emocional. Una confesión final. Una revelación pendiente. Pero en la historia de Jeanette, ese clímax no existe. Y eso es precisamente lo que la hace tan incómoda para el público, porque no hay un momento catártico. No hay una verdad oculta revelada al final. Hay una continuidad silenciosa. Una mujer que siguió siendo fiel a su manera de estar en el mundo hasta las últimas consecuencias. El cuidado prolongado también dejó huella en su relación con el tiempo. Después de vivir durante años en función de la enfermedad de otro, el silencio ya no era vacío, era descanso. Jeanette comenzó a valorar la rutina sin obligaciones, las mañanas sin horarios, los días sin exigencias externas, el derecho a no producir, a no responder, a no justificar. Ese derecho, tan simple en apariencia, es uno de los más difíciles de conquistar para una figura pública, y ella lo había conquistado a fuerza de renuncias conscientes. Mientras tanto, su música seguía circulando. Seguía siendo utilizada en películas, series, recuerdos personales de millones de personas. Jeanette no intervenía en ese proceso, no controlaba la nostalgia ajena, la dejaba existir. Ese desapego también fue interpretado de muchas formas. Algunos lo vieron como frialdad, otros como sabiduría, pero lo cierto es que encajaba perfectamente con todo lo que había hecho antes. Jeanette no necesitaba explicar su dolor para que fuera válido. Esa actitud contrasta fuertemente con una cultura que exige visibilidad emocional constante, que pide compartir, narrar, justificar cada pérdida. Jeanette eligió otro camino, el de vivir el duelo sin espectadores. Y ese duelo, aunque invisible, fue transformador. Después de esa etapa, cualquier posibilidad de regreso artístico perdió sentido. No porque no pudiera cantar, porque ya no lo necesitaba para definirse. Jeanette había llegado a un lugar donde la identidad no dependía del reconocimiento externo. Un lugar raro, inestable para muchos, pero profundamente liberador. Aquí surge una pregunta inevitable. ¿Puede el silencio ser una forma de amor, incluso cuando se extiende durante años? Déjalo en los comentarios. Esa reflexión es clave para comprender esta etapa final. Si has llegado hasta aquí, dale like al video y suscríbete al canal. Estas historias requieren tiempo y atención para ser entendidas, porque en la parte 7, vamos a analizar cómo después de todo esto, Jeanette se convirtió en algo que nunca buscó ser. Un símbolo, una referencia ética involuntaria, y una figura cuya ausencia dice más que cualquier confesión. Ahí es donde esta historia entra en su tramo final. Con el paso del tiempo, ocurrió algo que Jeanette nunca buscó, pero que era inevitable. Su silencio empezó a hablar por ella. Ya no era solo una cantante retirada. Ya no era solo una figura del pasado. Jeanette se convirtió en un símbolo. No por lo que dijo, sino por todo lo que decidió no decir. En una época dominada por la exposición constante, por la confesión pública y por la necesidad de explicarlo todo, su ausencia comenzó a adquirir un significado propio. Para muchos, representaba una forma distinta de estar en el mundo. Una forma que no pedía permiso ni aprobación. Ese fenómeno no fue inmediato. Se construyó lentamente.
a medida que nuevas generaciones descubrían su música sin conocer del todo su historia. Para ellos, Janet no estaba ligada al escándalo ni a la tragedia. Era simplemente una voz distinta, suave, contenida, profundamente humana. Mientras tanto, quienes sí conocían el episodio de Waldo de los Ríos seguían intentando interpretarlo desde la distancia. Algunos insistían en buscar una verdad definitiva. Otros aceptaban que quizás no la habría, y Janet, una vez más, no intervenía. Ese silencio, sostenido durante décadas, empezó a ser leído de otra manera. Ya no como evasión, sino como coherencia. Porque si algo había sido constante en su vida, era eso: la coherencia entre lo que sentía y lo que hacía. Janet nunca gritó cuando no se sentía fuerte. Nunca explicó cuando explicar implicaba exponerse. Nunca regresó cuando regresar significaba traicionarse. Esa coherencia incomoda. Incomoda porque va en contra de una narrativa muy arraigada. La idea de que toda figura pública debe rendir cuentas emocionales. De que toda historia necesita un cierre claro. De que el silencio es una deuda pendiente. Janet desafió esa idea sin discursos ni manifiestos. Simplemente viviendo. Con el tiempo, su nombre comenzó a aparecer en contextos inesperados. Artículos sobre artistas que rechazaron la fama. Ensayos sobre el derecho a la privacidad. Listas de figuras que eligieron desaparecer en lugar de reinventarse. Janet aparecía ahí. No como protagonista activa, sino como referencia silenciosa. Ese lugar es incómodo. Porque no se puede monetizar fácilmente. No se puede resumir en una frase viral. No se puede convertir en escándalo. Es un lugar que existe solo si se lo mira con paciencia. Para muchas mujeres, especialmente, su historia empezó a resonar de otra forma. No como tragedia, sino como advertencia. La advertencia de lo que ocurre cuando el mundo exige demasiado y no deja espacio para decir basta. Janet no se proclamó feminista. No levantó banderas. No escribió manifiestos. Pero su vida ofrecía una lección clara. El derecho a retirarse también es un derecho. Ese mensaje fue cobrando fuerza a medida que la cultura mediática se volvía más invasiva. Cuando cada gesto era analizado, cada silencio interpretado, cada ausencia sospechada, la figura de Janet adquiría una relevancia inesperada. Su negativa a explicarse se volvió casi radical. Y como toda radicalidad silenciosa, generó incomodidad. Algunos la criticaron por no aclarar su historia, por no ofrecer su versión definitiva, por dejar preguntas abiertas. Pero esas críticas partían de una suposición peligrosa, que el público tiene derecho a saberlo todo. Janet parecía decir lo contrario. Con su vida, con su silencio, con su ausencia prolongada. No todo debe ser contado. No todo debe ser explicado. No todo dolor debe convertirse en contenido. Ese mensaje no fue explícito, pero fue constante. Con los años, el episodio de la fotografía junto al cuerpo de Waldo de los Ríos perdió fuerza mediática. No porque se resolviera, sino porque dejó de ser relevante para comprender quién era Janet en el presente. La imagen seguía existiendo. El misterio también. Pero ya no definían su identidad. Janet había logrado algo muy poco común: separar su vida del relato que otros querían imponerle. Eso no significa que fuera fácil. Significa que fue sostenido. Sostener una decisión durante décadas requiere una convicción profunda. Y esa convicción no se construye de un día para otro. Se forja a través de experiencias repetidas, de límites respetados, de renuncias aceptadas. Janet había aprendido desde niña a sobrevivir en entornos que no la escuchaban. Había aprendido a protegerse sin ruido. Y había transformado esa habilidad en una forma de vida. Aquí es donde su historia deja de ser solo biográfica y se vuelve casi filosófica. ¿Qué pasa cuando una persona se niega a ser explicada? ¿Qué ocurre cuando el silencio no es vacío, sino postura? La respuesta no es cómoda, porque nos enfrenta a nuestras propias expectativas como espectadores, a nuestra necesidad de cierre, a nuestro deseo de comprenderlo todo. Janet no ofreció ese cierre, y en ese gesto, dejó una huella más profunda que muchas confesiones públicas. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Crees que una vida puede estar completa incluso si su historia queda incompleta? Déjalo en los comentarios.
Esa pregunta es clave para entender el final de este recorrido. Si este relato te ha mantenido atento hasta aquí, dale like y suscríbete al canal. Historias como esta no buscan respuestas rápidas, sino miradas más profundas. Porque en la parte 8, la última, vamos a cerrar esta historia, no resolviendo el misterio, sino aceptando por qué quizás nunca debía resolverse. Ahí es donde el silencio de Janet revela su sentido final. Al final, no hubo una revelación final, no hubo una confesión pública, no hubo una explicación definitiva sobre aquella fotografía. Y quizá eso sea lo más coherente de toda esta historia, porque la vida de Janet nunca giró alrededor de dar respuestas al mundo. Giró alrededor de aprender a ponerse límites. Desde muy joven entendió que no todo silencio es vacío, y que no toda pregunta merece una respuesta pública. Durante décadas, el público esperó un cierre claro, una verdad final que ordenara los hechos, que disipara las dudas, que pusiera punto final al misterio. Pero ese cierre nunca llegó. No porque no existiera una verdad, sino porque Janet eligió no convertirla en espectáculo. Con el paso del tiempo, esa elección se volvió su legado. No el escándalo, no la tragedia, no la imagen congelada junto a un cuerpo que no le pertenecía. Su legado fue demostrar que una vida puede vivirse al margen del relato público sin estar incompleta. Que retirarse no siempre es huir, que callar no siempre es rendirse, y que a veces, la mayor forma de dignidad es no explicar lo que el mundo no sabría escuchar. Janet no negó su pasado. Simplemente no permitió que la definiera. No se apropió del dolor ajeno. No utilizó la tragedia como plataforma. Siguió viviendo, amando, cuidando, eligiendo, incluso cuando esas elecciones la alejaron de la fama. En una cultura que exige exposición constante, su silencio fue una anomalía. Y como toda anomalía, incomodó, porque obligó a aceptar algo difícil, que no tenemos derecho a todo, que no todas las historias nos pertenecen. La fotografía sigue existiendo, el misterio también, pero hoy, vistos a la distancia, ya no ocupan el centro. El centro lo ocupa algo más profundo, la coherencia de una mujer que decidió no traicionarse ni siquiera cuando el mundo entero esperaba una explicación. Tal vez esa sea la verdadera respuesta que Janet ofreció, no con palabras, sino con una vida vivida a su manera. Antes de irte, dime algo en los comentarios. Después de conocer esta historia completa, ¿crees que el silencio de Janet fue una huida o una forma de protección? Si llegaste hasta aquí, dale like al video y suscríbete al canal. No por algoritmo, sino porque estas historias solo tienen sentido cuando se escuchan hasta el final. La próxima será igual de incómoda, igual de silenciosa, y probablemente igual de necesaria.